Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar este momento de meditación, de oración y especialmente de dejar que esa palabra de Dios, su misma presencia, el aliento de Dios, el ruaj de Dios, penetre en el fondo de nuestra alma para que la vaya transformando, le vaya guiando. Como se dan cuenta, ya empiezo a dejarle un poquito el bigote y un poco lo que pueda salir de barba, esperando ya noviembre, que es el mes para pedir por todos aquellos que están en esa lucha contra el cáncer, especialmente de los hombres. Entonces por ahí siempre me gusta animar a todos los hombres que nos podamos dejar de rasurar el bigote y la barba. Yo me dejé ya de rasurar esta semana para ir entrando en esta dimensión de orar por todos nuestros hermanos y hermanas que están en su lucha contra el cáncer. Bien, pues sin más preámbulos, hoy tenemos el capítulo, seguimos con Mateo en el capítulo 22 y es acerca de los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta a un escriba, a un maestro de la ley. Bien, vamos a iniciar con nuestra oración. Trazamos la señal de la cruz pausadamente en nuestro cuerpo, recordando nuestro bautismo y reconociendo que nuestra salvación solamente viene de Jesús crucificado. Decimos, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues sin más preámbulos voy a darle lectura al Evangelio en Mateo 22, de los versículos del 34 al 40. 34 al 40 en nuestras Biblias. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, pues este es este es el pasaje que nos va a tocar. Bien, entonces lo interesante es que cómo inicia este evangelio, ¿verdad? En el versículo 34, donde dice: cuando los fariseos, recuerdan que la semana pasada escuchamos cuando los fariseos y los herodianos, ¿verdad? Dos grupos en contra, enemigos en sí mismos, se unen para atacar a Jesús. Y veíamos que no van ellos, sino envían a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Y le preguntan: ¿es legítimo, verdad? ¿Es voluntad de Dios pagar los impuestos, pagar el tributo al César o no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan eso? Y después de ese acontecimiento, cuando los discípulos, dice el texto, cuando dice que se quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Bueno, llega otro grupo que la iglesia lo ha brincado, ¿verdad? Lo leemos, por ejemplo, lo leemos en el Día de Muertos o en otros pasajes. No es que exactamente no lo querramos leer como iglesia, sino que está reservado para otros momentos, ¿verdad? Importantes. Y después de los discípulos de los fariseos y los herodianos, llega otro grupo que son los saduceos, ¿verdad? Los que niegan la resurrección de los muertos, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos están perfectamente con la doctrina de que los muertos resucitan, ¿sí? De que el muerto resucita y que resucitará en el último día. Pero los saduceos no son más apegados a la ley, y como eso no sucedió, no hay nada en la Torá, en la revelación que Dios le dio a Moisés, pues no lo aceptan, ¿no? Entonces esa doctrina se ha venido desarrollando después en otros libros de la Santa Biblia, pero no en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es su argumento principal de los saduceos, de no creer en la resurrección. Entonces ellos hacen esa pregunta, la cual hoy no la vamos a mirar, y entonces dice que los deja callados.
los fariseos otra vez. Entonces, con esto comienza nuestro pasaje. Los fariseos, dice, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús, ¿sí?, había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar otra vez. Entonces los fariseos son los enemigos número uno, por decirlo así, de Jesús. ¿Sí? Los fariseos están continuamente acosando a Jesús, lo están continuamente espiando, le están continuamente poniendo trampas. Y hemos visto cuando se unen incluso con los herodianos, han dejado que los saduceos vayan para allá y ahora dice aquí sorprendentemente que los fariseos se reúnen, ¿sí?, cuando escuchó que los saduceos han quedado callados, dice, y uno de ellos que era doctor de la ley, ¿sí?, uno de los peritos, no sabemos su nombre, ¿verdad? No sabemos su nombre, pero se supone que es uno de los que mejores han estudiado la ley, ¿sí?, la Torá. Cuando hablamos de la ley es los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso le llamamos la Torá, el Pentateuco, ¿sí? Le llamamos la ley de Moisés, esos son los escritos. Entonces, cuando hablamos de un doctor de la ley, significa un doctor es de esta escritura, ¿sí?, que ha dedicado toda su vida a recibir, a interpretar, a memorizar, a ritualizar estos 5 libros, ¿no? Entonces, uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, y dice Mateo que es para ponerlo a prueba. Dice que es para ponerlo a prueba. Ahorita vamos a ver un poquito por qué Mateo deja expreso esto, porque la pregunta es muy interesante, ¿sí? La pregunta es muy interesante, no es tan simple como aparentemente, pero vamos a ver de eso. Dice, le preguntó para ponerlo a prueba, maestro. Entonces se dirige a él como rabí, ¿sí? A ver, enséñanos. Recuerden que es normal para los tiempos de Jesús que haya diferentes rabinos, ¿sí? Que haya diferentes rabinos, los cuales tienen sus propios discípulos, ¿sí? Un rabino que interpreta la ley de esta manera, hay unos rabinos más liberales, hay unos rabinos más fundamentalistas, como siempre, ¿no? Y hay unos rabinos más conservadores, etcétera, ¿no? Entonces, hay esos tipos. ¿Se acuerdan que cuando Pablo en su testimonio dice, yo crecí a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era uno de los rabinos más importantes, de los más famosos, con una escuela, ¿verdad? Con unos discípulos bastante numerosos. Entonces aquí se acerca a él y le llama así rabí, ¿no? Que lo traducimos como maestro, ¿sí? Y lo reconoce. ¿Por qué? Porque Jesús ya está con sus discípulos. Recuerden, estamos en el área del templo y estamos prácticamente en los últimos días de Jesús. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder interpretar nuestro pasaje. Y entonces le dice en el versículo 37, versículo 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? No dice cuáles son los más importantes, ¿sí? Sino cuál es el más grande. Es decir, que lo que este escriba, este especialista está preguntando es, ¿cuál es aquel mandamiento que le va a dar una dirección decisiva a mi vida, ¿sí? Esta pregunta es un poquito interesante porque si bien está preguntando por algo legítimo, ¿verdad? Esto puede traer una consecuencia. Bueno, que cuál es aquello por lo cual no debo de fallar, cuál es lo más relevante y cuáles son los menos importantes. También de fondo está eso. ¿Cuál es el más importante y cuál es el menos importante? O sea, ¿en qué me debo de enfocar más? ¿Por qué esta pregunta, esta preocupación? Recuerden que en estos 5 libros de la ley, en este Pentateuco, en esta Torá, si ponemos atención, y eso lo han hecho los especialistas, se han convertido en 613 mandamientos, de los cuales, ¿sí? 248 están en una orden positiva, ¿sí? Como amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y 248 están de manera positiva. Y 365, como los días del año, 365 son don't do that, ¿sí? Prohibiciones, ¿sí? Son prohibiciones de la misma que apoyan, ¿no? Como el no matarás, como el no mentirás, ¿sí? Entonces, no tan solo nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí están, y están
plasmados en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Después también por ahí se habla de ellos, se hace referencia, pero de alguna manera específicamente. Y ustedes saben que de alguna manera tenemos también un poquito la división diferente entre los protestantes y los católicos, ¿verdad? Los católicos siempre hemos conservado estos 10, dividiendo primero el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? El segundo acerca de su nombre, el nombre de Dios, no lo jures en vano. Y el tercero acerca de santificar el día sagrado, ¿sí? Esos 3 primeros. Y de manera positiva, y después con respecto a Dios, y después 7 con respecto al prójimo, ¿sí? Así están divididos, empezando con el cuarto, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí hay una pequeña división en los protestantes, aunque no voy a ser muy profundo, pero el primero, el de amarás al Señor tu Dios, lo tienen dividido de manera diferente, lo tienen como amarás al Señor tu Dios, pero el segundo es de no harás imágenes o esculturas ni les rendirás culto, ¿verdad? Y todos sabemos en qué dirección va, ¿verdad? Para el católico lo ha interpretado ese como uno solo, ¿verdad? Porque a Dios es al único que se le da la honra y la gloria, ¿verdad? Y las imágenes, las que están prohibidas, el católico lo entiende desde el versículo 3 del capítulo 20 del Éxodo, de que se está refiriendo a no te das imágenes de otros dioses, ¿sí? En mi clase del RCIA les decía, bueno, claro que la imagen de la Virgen es hermosa, es muy bonita y está bien, la imagen de la cruz está bien, pero por ejemplo a veces ya estamos haciendo un sincretismo horrible. Por ejemplo, me he fijado que últimamente a los San Judas Tadeos ya los ponen parados encima de monedas, como diciendo, si le rezas a este santo te va a dar dinero, ¿sí? Y eso es totalmente, esto es algo en contra misma de la misma imagen de San Judas, porque no está hecho para eso, ¿verdad? He visto también, les he dicho, las cerraduras, ¿verdad? Las cerraduras, hay veces que personas dicen, no, estoy bien, pero tiene herraduras en su casa, o que le ponen que el rabito, el ojo de venado para que no le hagan ojo a mi hijo. Eso es exactamente eso es lo que Jesús, el primer mandamiento prohíbe, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y no tendrás otras imágenes en contra de esta fe. Pero hasta aquí me quedo para no profundizar mucho en eso. Ojalá que en otro momento tengamos un poquito más, pero a eso me refiero. Entonces, la pregunta, regresando a la pregunta, en este versículo 37 le dice, ¿no? Versículo 36 le dice, ¿cuál es ese mandamiento más grande? ¿Sí? ¿Cuál es aquel mandamiento que va a orientar mi vida? ¿Sí? Y de aquí esta pregunta es muy interesante porque mismo Jesús, si vamos en el capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 5 del 17, mismo de Mateo, ¿no? Cuando está haciendo el sermón de la montaña, este escriba le está preguntando algo que Jesús ya dijo, que Jesús ya dejó muy claro, ¿no? En ese versículo, capítulo 5 del 17 al 19, Jesús va a decir, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolirlo, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una iota, ¿verdad? Ni una coma de la ley antes de que desaparezca el cielo y la tierra hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, esta pregunta va en contra de lo que mismo Jesús piensa, ¿sí? Entonces, decir, ¿dónde puedo orientar mi vida? ¿Cuál es el más importante? ¿Sí? Pero y ahora sí ya entro, ¿cuál es el mandamiento central de la Torá? El mandamiento que necesariamente debe ser cumplido, ¿verdad? Pues esta pregunta es muy importante porque Mateo les está escribiendo, sí, a los judíos, pero a los judíos que se están convirtiendo, ¿verdad? Y también y los paganos abiertos al judaísmo, ¿sí? Para los paganos abiertos al judaísmo. Es decir, que no todas las personas conocen la ley,
¿sí? No han estudiado, es la primera vez como un recién convertido que no conocen la Torá, que no conocen, no están familiarizados con los libros de Moisés. Entonces, los especialistas en la escritura dicen que de alguna manera Mateo conserva esta pregunta para también orientar a la comunidad cristiana, ¿sí? Orientar a la comunidad cristiana que no ha tenido la oportunidad de sumergirse en la ley y los profetas totalmente en un conocimiento. Entonces, la respuesta de Jesús es increíble, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Jesús en su versículo 30 y me regreso, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 37, ahora sí que continuamente me estoy equivocando, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Esa es la respuesta de Jesús, ¿verdad? Y lo que llama la atención es que Mateo nos cita perfectamente el Deuteronomio capítulo 6. ¿Quién sí lo cita perfectamente? Marcos. Marcos evoca a él: Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, eso sí lo recupera en el capítulo 12 Marcos, pero Mateo simplemente no utiliza el Shema Israel, el escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Sí, no lo cita. Algunos especialistas, han dicho que de alguna manera lo corta porque es una oración, es algo que ellos conocen de memoria, que no es el momento como para recitarlo, sino es el momento para poner el énfasis en el amor totalmente a Dios, ¿verdad? Por eso es que Mateo, familiarizado con todos los judíos, que todo el mundo conoce en el Shema, no evoca necesariamente todo el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Como lo hace Marcos. Creo que es algo convincente, ¿verdad? Convincente de que en un ambiente muy familiar que todo el mundo conoce, está familiarizado con este mandamiento, con esta oración, que ellos la repetían 5 veces al día. Bueno, no era necesaria repetirla todo, como decir el Padre Nuestro, ¿verdad? Como todos decimos. Y si me voy a ir al enfoque de hágase tu voluntad, bueno, no tengo que repetirlo todo porque ya sé que estamos hablando del Padre Nuestro en nuestro contexto un poco católico, ¿verdad? Bien, y entonces lo que está diciendo Jesús en este primer momento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primero es amar al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás, y recuerden, aquí están 2 palabras muy interesantes. Amarás al Señor, ¿verdad? A tu Kyrios y al Dios, al Theos, que en hebreo es traducido como el Yahvé, el Dios de la alianza y el Dios creador, el Adonai. ¿Sí? Eso es lo que está citando Mateo en esta experiencia. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque los judíos no tan solo se refieren a Dios, como un Dios creador, como el Dios de los paganos, como el Zeus, como aquel, no, sino un Dios personal, un Dios que hace alianza con ellos, un Dios que los invita a sentarse al banquete, ¿sí? Y entonces dice: amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y es decir, que les evoca a una relación auténtica y viva con Dios de amor, ¿sí? En este amor relacional. Y después le dice: ¿cómo es ese amor relacional? En primer lugar dice que debe de ser con el corazón, ¿sí? Con el corazón. Y recordemos que para los judíos es el plano sentimental, es el plano de las emociones, es el plano de la ternura, ¿sí? Ese es el vínculo emocional, voy a decirlo como todo mamífero, que necesitamos a un referente, ¿verdad? Que necesitamos a un referente. Toda persona, todo ser humano, todo mamífero necesita un referente para que sus emociones se estabilicen, ¿sí? Hoy en psicología ya no se llama de los padres, si tuviste tus padres o no, sino si tuviste tus cuidadores. El ser humano necesita al menos una persona ahí estable que esté cuidando de ti, ¿verdad? Que esté ayudándote, y eso va a regular una carga emocional, ¿verdad? Entonces, amarás al Señor con todo tu corazón, tenlo de referente en tus emociones, que sea la causa de tu alegría, ¿verdad? Que sea el consuelo en tu tristeza, ¿verdad? Que sea ese vínculo con el cual tú te
atas a Él, ¿verdad? En el attachment es seguro con Dios. Y después dice, con toda tu alma, significa en el plano místico de la unión, ¿sí? Un anhelo de una unidad, ¿sí? Ese parentesco, reconoce que no tan solo de algo exterior, sino algo totalmente íntimo, con toda tu alma, ¿sí? Y amarlo con toda la mente, que se refiere a la comprensión de esa relación de Dios, ¿sí? No tan solo que a Dios hay que pensarlo, que a Dios hay que entenderlo, que a Dios hay que guardarlo en el corazón y meditarlo, meditar su presencia, meditar cómo Él se manifiesta en medio de nosotros, ¿sí? Entonces, vienen esas palabras increíbles que tratan de evocar todo el ser humano, ¿sí? Como cuando escuchábamos de quién eres imagen, darle al Dios lo que es de Dios. ¿Qué es darle a Dios? Tus emociones, ¿sí? En ese amor, dale tus emociones, en ese amor, dale tu intimidad, aquella por lo cual buscas unirte, tu alma, y finalmente dale tu mente, ¿sí? Dale toda tu preocupación, todo tu intelecto, dáselo a Él, ¿sí? Entonces encontramos con esto y que dice, y Jesús termina diciendo, dice, este es el más grande, el primero de los mandamientos, ¿sí? Y el primero de los mandamientos y el segundo. Y el segundo dice, es semejante al primero, ¿sí? Y el segundo es semejante. En la ley cuando Jesús descubre, cuando Jesús lleva a la plenitud, Él nos dice que no se puede amar, ¿verdad? Lo va a repetir luego Juan, ¿verdad? Que cómo puedes tú amar a quien no ves y a quien sí ves no lo puedes amar. Entonces, el termómetro de decir si realmente estamos amando a Dios es el amor al prójimo, ¿sí? Que no se puede amar a Dios sin amor al prójimo, que la constatación de que realmente estoy amando a Dios es mi prójimo. Y se puede amar al prójimo sin Dios, precisamente, ¿no? Se puede amar, porque por eso, por ejemplo, podemos decir que tenemos, por ejemplo, ateos, por ejemplo, podemos tener personas agnósticas, ¿verdad? No interesadas en la relación con Dios y que pueden realmente llevarse y tener una relación estable, ¿verdad? Pero es una hipocresía que pensar y decir que yo amo a Dios y no soy capaz de tener relaciones estables con mi prójimo, ¿sí? Y bueno, digo relaciones estables en medio de este mundo temporal, ¿verdad? En este mundo temporal, porque el pecado original, como lo hemos dicho en otros videos, el pecado original afecta nuestras relaciones. El pecado original, cuando Dios nos salva, quiere sanar nuestras relaciones, quiere sanar nuestro intelecto, quiere sanar nuestra voluntad, ¿sí? Quiere desear nuestros deseos, ¿sí? No tan solo es el perdonar el pecado. Está el pecado perdonado, pero interiormente estamos rotos, estamos quebrados en nuestro interior. Y entonces este amor a Dios busca sanar las relaciones. Por eso no se puede decir que yo amo a Dios si no puedo amar a mi prójimo, ¿sí? Porque amar a Dios, ¿qué significa? Amar a Dios, ¿qué significa? Irme a la montaña y solamente estar con Él. Eso ama, y descuidarme de los bienes temporales en donde la otra persona está ahí a su imagen. Ahorita voy hacia allá, que me he alargado un poco, estoy mirando mi reloj, ¿verdad? Entonces, y dice, amarás al prójimo y lo une de una manera muy hermosa como a ti mismo. Y precisamente esta es iba a resumir, ¿no? Estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, no hay mandamientos pequeños. Cuando tú enfocas el amor a Dios y el amor al prójimo, esta es la guía de tu vida. Y no hay mandamientos prójimos, no hay mandamientos pequeños, perdón, mandamientos prójimos. No hay mandamientos pequeños, no hay mandamientos que puedes evadir. Porque no hay fuera del amor a Dios y del prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento. Entonces,
es importante cumplirlo hasta la última letra. ¿Cuál podría ser la última letra? O hasta la letra más pequeña. Cuando nos vamos a Éxodo, en el que nos propone hoy la iglesia, y de hecho, aunque es el capítulo 22, Dios empieza a hablar desde el capítulo 20, versículo 22, cuando dice, el Señor dijo a Moisés, y después en el capítulo 21 dice, estas son las leyes que darás a los israelitas, ¿sí? Desde ahí en el libro del Éxodo, cuando acaba de dar los 10 mandamientos. Pero lo que nos ocupa el día de hoy es precisamente en el capítulo 22 del versículo 20 al 26. Y entonces, ¿cuál es aquello que podríamos decir? Yo amo a Dios, y amo a mi prójimo, pero ¿cuál se podrían ser aquello que yo pudiera evitar? Bueno, dice aquí está lo que dice, lo que podríamos interpretar como Jesús cuando dice, toda pequeña letra, toda coma de la ley no debe de ser evitada. Debe de cumplirse hasta el pie de la letra. ¿Cuáles esas letritas chiquitas de la ley, que algunos creen que no son importantes? Aquí está. No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás. No sé qué me está pasando. No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Que da la tendencia de pensar que, yo tengo compromiso con mi esposa, tengo compromiso con mis hijos, pero fuera de ahí, yo ya no tengo obligación de mi prójimo. Yo ya no tengo obligación, ¿sí? Entonces aquí, no maltratarás al extranjero. Sí, el extranjero, y le da la razón, no tan solo, fíjense, no tan solo porque es mi hijo, dijera Dios, también es mi imagen, poséela, sino porque ustedes han experimentado. ¿Qué significa eso? Ustedes han vivido por más de 400 años exiliados, ¿sí? Allá en Egipto, y no pueden repetir esa experiencia porque ustedes lo han vivido. Y continúa, no harás daño a la viuda ni al huérfano, es decir, los más pequeños, los más desposeídos. Esa es la letra pequeña, ¿sí? Que los fariseos pretenden ser justificados de que ellos dan grandes cantidades al dinero al templo. Ellos hacen sus oraciones largas, pero no quieren reconocer el derecho, o a muchos incluso han arrebatado los bienes de los extranjeros, les han hecho esclavos, de las viudas, de los huérfanos, les han dejado sin nada. Y Jesús dice, ese es el amor al prójimo, y cuando ames a ese desposeído, a ese débil, a esa letra pequeña, estarás amando verdaderamente a Dios. Y entonces dice, si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor, y arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada, sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. ¿Sí? Va a decir que ustedes van a experimentar la misma carencia que ellos están haciéndolo, porque la vida así es de fugaz. Bueno, pues espero que esto sea pues un inicio para que todos ustedes y juntos estemos preparando nuestro corazón para este encuentro con Jesús. Especialmente yo creo que al escuchar esto es importante pensar, como el Papa Francisco continuamente nos habla, ¿no? De las personas marginadas, las personas que viven en la periferia, que viven fuera de nuestra esfera, de la cual que muchas veces no pensamos y no ayudamos. Entonces, con esto termino el día de hoy. Les doy la bendición y ojalá que nos veamos en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana.